En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariotes, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos y ni entren en ciudades samaritanas. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy bonito contemplar la historia de la humanidad. La humanidad creada por amor, por Dios, y entre tanto Dios, por así decir, incansable en con ese amor perseguir a la humanidad. Perseguir en el sentido de acercarla cada vez más a ella. La imagen, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo como buen pastor que toma la oveja herida o descarriada y la carga sobre sus hombros para llevarla nuevamente al redil. Y esta imagen la vemos presente, ¿no?, en esta primera lectura, en donde vemos como Dios va guiando al pueblo en medio del desierto. Los saca primero de la esclavitud, pero les pone un profeta, Moisés, para que los vaya guiando y los vaya llevando a la tierra prometida. Pero vemos que, entre tanto, Dios no solo les da un conductor, digamos, un jefe, que al fin y al cabo vendría a ser como un jefe temporal, un jefe que dirigía las cosas del día a día, sino también este Moisés no solo era un jefe temporal, también tenía las características de un profeta y le manda a establecer un sacerdocio, ¿no? Es la tribu levítica, a través de Aarón, establece un sacerdocio. Pero al mismo tiempo les dice: ustedes son para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. ¿Eso cuándo se cumple? Porque si vemos en el Antiguo Testamento, ¿en qué sentido eran todavía un reino de sacerdotes si Dios había establecido un sacerdocio que era un sacerdocio que dependía de un linaje material, es decir, carnal? Era una tribu de la cual solo podían de esa tribu venir los sacerdotes. ¿Cuándo se cumple realmente esta palabra? Justamente cuando nuestro Señor Jesucristo funda su iglesia. Él es supremo y eterno sacerdote. Él es el sacerdote por excelencia. ¿Por qué? Porque Él, lo propio, el origen de la palabra sacerdote es sacerdons, es aquel que toma los dones sagrados, los dones de Dios, y los da al pueblo. Y sacerdans también, aquel que toma las oraciones, ¿no? El ofrecimiento de los fieles y los presenta a Dios de la forma más agradable, de la forma más pura, de la forma más conveniente. Y entonces el sacerdote por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Él se ofreció incluso, como nos recuerda esta carta de San Pablo a los romanos, Él se ofreció como víctima por nuestros pecados. Él mismo es sacerdote y ofrenda, es víctima
y sacerdote. Él mismo se acostó, por así decir, sobre la cruz. Él mismo en la última cena, en la primera misa, se ofrece como víctima para pagar la deuda de nuestros pecados. Pero después establece el bautismo. Y por el bautismo nosotros somos incorporados al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Es decir, somos incorporados a un cuerpo que es sacerdote, místicamente, de alguna manera. Por eso se cumple realmente en la iglesia esto que estaba prenunciado en el libro del Éxodo, ¿no? Que le dice Dios a Moisés: un reino de sacerdotes y nación consagrada. Claro, la iglesia es una nación no en el sentido de que tiene un territorio, pero la iglesia tiene un alma, ¿no? La iglesia está extendida por todas las partes donde hay miembros del cuerpo místico de Cristo, y la iglesia anima la sociedad. ¿Cómo la anima? Justamente porque está llamada a ser una raza sacerdotal. Es verdad que nuestro Señor Jesucristo también estableció un sacramento, el sacramento del orden, uno de los 7 sacramentos, en donde se establece una diferencia entre los simples bautizados y aquellos que tienen el sacramento del orden. Los que tienen el sacramento, los ministros consagrados, son lo que la iglesia llama iglesia docente, es decir, aquella que santifica, gobierna y enseña. Y la iglesia discente, la que es santificada, gobernada y enseñada. Pero entre tanto, de alguna manera, ese sacerdocio, una vez que somos bautizados y participamos, por tanto, del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en un sentido amplio, también cada uno de los fieles debe ejercerlos. Por eso nos dice San Pablo: si antes éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados por Él, ¿no? Entonces nosotros participamos, recibimos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y se fluye por nuestras almas una sangre, podemos decir, divina, que es la vida de la gracia que nos hace hijos de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, coherederos del reino de los cielos. Y por tanto la iglesia quiere que nosotros también en el mundo de hoy ejerzamos ese papel sacerdotal. También que ayudemos a los otros, los guiemos, ¿no?, por el camino de la santidad, les demos el buen ejemplo, nos sacrifiquemos así como nuestro Señor se acostó en la cruz y murió en la cruz por amor a nosotros para redimirnos, ¿no?, de nuestros pecados. También que nosotros ejerzamos esa acción sacerdotal. Un padre de familia, una madre de familia en su hogar, cuando a veces llega cansado, pero tiene que atender a los hijos, ayudarlos en los estudios, o lo que todavía es más bonito, reunir la familia para rezar. ¿Qué está haciendo? Está no solo alimentando materialmente a esa familia, le está alimentando espiritualmente. Está haciendo el papel de sacerdote ante Dios por esos hijos. O también el que está en el trabajo, hace el bien a uno, edifica a otro. Si tiene un cargo de dirección, un cargo de responsabilidad sobre otros, con mayor razón debe ejercer esa función sacerdotal. Y así nosotros debemos vernos incluidos en este evangelio, en donde nuestro Señor se compadecía de las multitudes porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y nuestro Señor no podía llegar a todas partes. Él quiso servirse. Claro, Él en cuanto a Dios podía hacer un milagro y transformar las almas por una gracia, por así decir, tumbativa, una gracia eficaz que nadie pudiese resistir, transformar las almas de todos los hombres sobre la faz de la tierra. Pero Él no quiso eso. ¿Por qué no lo quiso? Seguramente porque no es lo más perfecto. Él quiso servirse de discípulos, quiso servirse de almas sacerdotales que fuesen extendiendo este mensaje por toda la tierra. Claro, escoge los 12 apóstoles, ¿no? Les da poder para expulsar espíritus impuros, curar toda clase de enfermedad y dolencia. Pero también nosotros como iglesia estamos incluidos. Prueba de ello es el alma sacerdotal después de nuestro Señor Jesucristo más
semejante a Jesús que jamás ha existido, que es la Santísima Virgen. Ella fue enteramente, colaboró en la obra de la redención como ninguna otra criatura ha colaborado. Ella ofreció la materia para el sacrificio, porque el cuerpo de Jesús fue formado con la carne inmaculada de la Virgen María, sin concurso de varón. Nos dice la teología, caro Christi, caro Marie. La carne de Cristo es la carne de María. Ella ofreció a su Hijo en la cruz, y después quiso de alguna manera que ese corazón traspasado de Jesús, ese corazón que ya era inerte porque estaba muerto y no podía sufrir, ella sufriese, como le había profetizado Simeón el profeta, que una espada de dolor atravesaría su corazón. Ella sufrió en su inmaculado corazón lo que ya el corazón sagrado de Jesús, humanamente hablando, no podía sufrir. ¿Y por qué todo eso? Porque ella quiso ejercer un papel sacerdotal. Ella está presente en cada Eucaristía, en donde se ofrece a su Divino Hijo. La Santísima Virgen está presente, ofreciendo y renovando ese sacrificio por amor a cada uno de nosotros. Ella, todas las gracias que Dios crea, nuestro Señor Jesucristo, claro, es como cabeza de la Iglesia, tiene la gracia capital, ¿no? Es decir, de Él brotan todas las gracias, pero Él las deposita, las coloca en las manos de la Santísima Virgen, y ella las va distribuyendo. Van pasando, por así decir, podemos decir, por un vitral. Esa luz, que es la luz de la gracia, van pasando por un vitral, que es el Inmaculado Corazón de María, y se nos van transmitiendo a cada uno de nosotros. Es también un papel sacerdotal, no solo de ofrecer la víctima para el sacrificio, no solo de transmitirnos también a través de ella la gracia divina, sino también de presentar nuestras oraciones, ¿no? Otro papel sacerdotal, y hacerlas agradables a Dios. ¿Cuántas veces hacemos peticiones que son imperfectas, a veces mezcladas con el egoísmo, con el orgullo, en fin, defectos humanos? Las colocamos en manos de la Virgen y ella, con su alma, podemos decir, sacerdotal, las presenta a Dios purificadas, y a su vez las hace estos pedidos agradables a Dios. Entonces, qué bonito que en este día, en este domingo, nosotros, habiendo contemplado la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, estos dos corazones unidos como ningún otros dos corazones están unidos. Tanto es así que San Juan Eudes decía, ¿no?, que los corazones de Jesús y de María eran en realidad un solo corazón. Que nosotros pidamos, ¿no?, a los sagrados corazones de Jesús y de María que transformen también nuestros corazones, que sean corazones así sacerdotales, ¿no? Es decir, dispuestos a sacrificarnos, dispuestos a darnos para el bien de la salvación de las almas, dispuestos a hacer el bien, dispuestos a ser mansos y humildes como el Sagrado Corazón de Jesús, pacientes en medio de las pruebas, generosos, ¿no?, sobre todo para buscar el bien de las almas y la gloria de Dios, y no ser almas pequeñas, mediocres, con aspiraciones cortas, sino aquellas almas que realmente serán las constructoras del reino de Dios, del reino de María. Almas dispuestas a todas las luchas, todos los sacrificios, todas las entregas para el bien de las almas que nos rodean y para la gloria de Dios. En esa intención hagamos nuestra profesión de fe. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.